Ok, vamos a ver la elaboración del reporte de investigación que ustedes tienen que hacer. Ya, esto ustedes tienen que redactar la validación de la hipótesis. Esto no quiere decir que esto va a ir al principio del reporte, ¿ya? Sino que esto tienen que hacerlo para colocar después del análisis. Lo vamos a agrandar un poquito. Ahí ya se ve mejor, ¿no? Hola. Sí, Ya. sí, 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 sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer en el reporte? Aquí el punto 2 es lo que ustedes van a hacer. El reporte de la investigación tiene que ser escrito. Ustedes verán si lo hacen en la computadora o cómo lo irán a hacer manuscrito. Comúnmente trabajan todos con la computadora. Y aquí lo que se va a hacer es que se va a compartir los hallazgos que nosotros hemos encontrado de nuestro trabajo. Al reporte de una investigación científica se la denomina tesis de grado, ¿ya? Pero esto es simplemente un ejemplo. Ustedes van a hacer un mini reporte, se podría decir. Un reporte resumido para este módulo o esta asignatura debe contener lo siguiente: una carátula, el reporte, el resumen ejecutivo. Esto quiere decir, se refiere a una breve explicación del trabajo realizado, explicando qué se ha investigado, cómo se ha investigado, qué se ha investigado y cuáles han sido los resultados finales. Es como un resumen de todo lo que han hecho, así bien chiquitito, no tiene que tener más de una plana, por decir así. ¿Ya? Si es media hoja, está bien. En la introducción tiene que mencionarse el problema que se planteó primero y el objetivo, que es ustedes ya lo tienen, ¿no ve? ¿Correcto? Sí, profe, la Ya. primera. Ahora, el marco teórico, esto de aquí, ustedes no lo van a hacer porque ustedes no han utilizado libros, bueno, sí han utilizado algunos libros y temas, pero eso lo van a poner ustedes como referencia bibliográfica, ¿ya? No van a hacer marco teórico porque dentro de su trabajo ustedes no han hecho citas bibliográficas ni han hecho referencia a ninguna cita bibliográfica. Pero si han usado algún libro como referencia para hacer el trabajo práctico final, va como bibliografía. Ya entonces eso no lo van a hacer. Lo vamos a colocar con... Lo vamos a tachar un poquito con rojo. Entonces todo esto de aquí. Todo esto. ¿Ya? Marco metodológico. En el marco metodológico ustedes van a describir cómo hizo la recolección de datos, con qué incluye el cuestionario. ¿Qué quiere decir esto? La encuesta. ¿Cómo la realizaron? Si la realizaron utilizando el formulario del Drive o si utilizaron otro tipo de cuestionario. Entonces tienen que explicar cómo lo hicieron, ¿ya? Lo mandaron por grupos de WhatsApp, lo mandaron por Facebook, entonces eso tienen que explicar. Sobre quiénes se recolectaron, quién fue nuestra muestra, ya quién es nuestra población, dónde se encuentra, cuántas personas son y cuándo se recolectaron estos datos. Todas estas preguntas ustedes ya las tienen, sino que tienen que ordenarlas, ¿ya? Luego tienen como punto 3, ya no va a ser aquí punto 4, el análisis de los datos. Aquí ustedes van a incluir sus tablas, tanto la tabla de datos como la tabla de matriz, y luego van a incluir las tablas de las medidas que se han elaborado con sus gráficos y sus análisis respectivos de cada una de estas. Eso lo tenían que tener hasta ayer. Aquí lo van a colocar y después de colocar todo eso, ustedes van a colocar la validación de
la hipótesis respectiva. ¿Qué quiere decir la validación? Ustedes en la primera parte hicieron una hipótesis. Ustedes esperaban, por decir, de que los estudiantes estén satisfechos en más de un 75%. Entonces, ¿qué me arrojaron mis análisis de datos? De que los estudiantes estaban satisfechos en un 90%. Entonces, mi hipótesis es válida. Quiere decir que mi hipótesis ha sido aceptada, ya que si yo esperaba un 75%, los datos me han arrojado un 90%, muy por encima de mi hipótesis, de mi resultado esperado. Entonces la hipótesis es positiva y es aceptada. Si fuera lo contrario, mi hipótesis va a ser rechazada, porque mis datos, mis análisis me dicen de que está muy por debajo del resultado esperado. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya. Luego del análisis, ustedes van a sacar las conclusiones. Las conclusiones no es lo mismo que el resumen ejecutivo, sino que las conclusiones es a lo que ustedes llegaron, lo más destacado, lo más resaltado de sus hallazgos que ustedes hayan obtenido. Por decir, si ustedes esperaban que en la transformación de variables les dé un 70% y arroja un 98%, eso es un dato muy significativo, ya que mi resultado de variables me arrojó casi un 100% de satisfacción. Y eso es un resultado, es un hallazgo, ¿ya? Entonces debemos señalar lo más importante. Y también lo que se aprendió. Porque si bien algunos trabajos no tienen transformación, pero sí han revelado resultados muy interesantes que hemos aprendido de ellos. Y si estos se confirmaron o no según la hipótesis. ¿Ya? Ahí tienen que ser bien precisos porque las conclusiones tampoco me van a hacer una hoja entera. Tiene que ser menos de media hoja. Ahora las recomendaciones o propuestas. Aquí las recomendaciones o propuestas, eso queda de que si ustedes quieren hacerlas o no. Ya, si ustedes quieren hacer alguna recomendación, muy bien. Si quieren hacer una propuesta, también. Si es necesario hacer recomendaciones. Porque a veces hay trabajos de investigación que no es necesario hacer una recomendación. Simplemente se hace el estudio para obtener un resultado y no es más. ¿Ya? Y tenemos las referencias bibliográficas y el formato del reporte tiene que ser en normas APA. Las normas APA hay 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Hay la sexta y la séptima versión. Aquí yo no les voy a pedir que hagan las del 2018. Si hacen con la versión 2016 o con la sexta edición o la séptima edición, está bien. Aquí tienen un cuadrito. Esto lo tienen ustedes en el trabajo práctico final, si no me equivoco. Aquí está el formato de normas APA. Les he puesto lo más básico: el tipo de letra, tamaño de letra, el interlineado, márgenes, la sangría, alineación de texto y de virgo organizado los encabezados, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esto si no lo saben hacer no importa. Ya se inscriben a mi curso taller y ahí yo les enseño. Y las citaciones, que no van a tener citaciones porque no estamos haciendo marco teórico. ¿Ya? Más que todo el formato de la presentación, con que tengan esto y ustedes me coloquen bien los títulos y subtítulos, está bien, no hay problema. No les voy a exigir tanto, pero por lo menos esto sí. El interlineado, márgenes, tipo de letra, y eso sí les voy a exigir. Si ustedes me colocan aquí tipo de letra, si no en vez del Times New Roman, me colocan el Calibri o me colocan el Algebra, eso le va a bajar puntos. Pero si ustedes la colocan con Times New Roman o la colocan con letra Arial, no hay problema.
¿Ya? Cualquiera de esas dos pueden utilizar. ¿Alguna consulta hasta aquí? Pregunta, pregunta. Oh, bro, es parecido al ejemplo que nos mandó, ¿no? Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Es muy similar al ejemplo que les he mandado, pero en el ejemplo está un poquito más extenso y hay partes que ustedes no van a presentar del ejemplo. Entonces hasta aquí todo bien, ¿no? Sí, sí, bro. Ya. Entonces nos vamos a ir al ejemplo, el que yo les mandé. Aquí tienen ustedes un reporte de investigación. Esto está sin carátula por si acaso. ¿Ya? Tiene que tener un título, un subtítulo. No quiere decir que lo van a hacer igualito. ¿Ya? No le van a poner las mismas rayas azules. Esto si quieren no le ponen rayas, si quieren no le ponen cuadraditos. Ya que tenga el título y el subtítulo, me conformo. Si ustedes ven el resumen ejecutivo, no es ni media página. ¿Ya? Aquí el resumen dice: en la Facultad de Ciencia y Tecnología de UTEPSA se utiliza recursos audiovisuales en la materia de Introducción a las Matemáticas. La decana de la facultad desea aplicar el uso del software, y se va explicando por qué se hizo este estudio. ¿Ya? En el caso de ustedes, aquí van a colocar de que tienen que hacer una suposición de que, por decir, lo que hicieron en el área de la atención de la señal del internet. Entonces ustedes van a colocar aquí que el jefe de área de la empresa Viva o de la empresa Tigo solicitó realizar un sondeo sobre la señal, y ustedes se van a inventar, por decir así, esta partecita, que es fundamental tenerla, ¿ya? Y se explica que para ello se hizo el experimento, porque ustedes han hecho un experimento, ¿ya? Porque no han hecho algo sobre lo que ya había. Ustedes han hecho un trabajo solos, ya por eso se llama experimento. Y han hecho un alcance descriptivo. Eso sí tienen que saber. Hemos trabajado solo con estadística descriptiva, no hemos trabajado con estadística inferencial. Hemos hecho el alcance descriptivo y pronóstico a través de una encuesta. Esto sí, eso sí o sí tiene que tener su trabajo. ¿Ya? Porque eso es lo que ustedes han realizado. Ya hemos hecho un pronóstico porque hemos utilizado una hipótesis. Ojo con los que he corregido sus trabajos anteriores. Les he pedido que vean los comentarios que les hice en sus trabajos, porque a algunos les he hecho comentarios sobre sus hipótesis. La introducción. Aquí tenemos el problema y tenemos el objetivo. Nuestro trabajo, como es pequeñito, tiene que tener simplemente un objetivo. Algunos me han puesto objetivo general, me han puesto objetivos específicos. No se olviden que los objetivos específicos es para llegar al objetivo general. Eso no se compliquen mucho, ¿ya? Porque si ustedes me hacen objetivos específicos, todos ellos tienen que estar reflejados en la encuesta. Luego tenemos el análisis de datos. Ustedes tienen que siempre colocar el análisis e interpretación de la tabla de matriz, producto de la recolección de datos emergentes, dividida en 3 dimensiones. ¿Ya? Estas dimensiones son las partes de las preguntas y su resultado. Pero si ustedes tienen 2 dimensiones, colocan. Si ustedes tienen una dimensión, colocan esa dimensión, mediante la cual ustedes van a obtener su resultado. ¿Ya? Colocan la matriz con todas sus encuestas. La matriz tiene que ser numérica, porque estamos haciendo datos cuantitativos. Y ahí ponen dimensión 1, planificación. Tienen su tabla, su interpretación y su gráfico. El gráfico no es necesario que le hagan la interpretación aquí abajo. Aquí hay una parte general de la pregunta
Y según el gráfico hemos hecho la respuesta. Entonces ya está aquí la interpretación del gráfico. No es necesario que lo vuelvan a poner abajo. En este reporte. ¿Está claro, no ve? ¿Tengo una pregunta? Sí. Ahí ya no ponemos la edad y el género como elemento No. para En el dimensionar. reporte ya no es necesario. Porque en el reporte estoy haciendo énfasis en mis 3 dimensiones, que son las 3 preguntas mediante las cuales yo voy a obtener la respuesta a mi objetivo y a mi hipótesis. Ok. ¿Ya? No importa si no tienen resultado, ustedes tienen que hacer referencia a sus dimensiones. ¿Y cuáles son las dimensiones? Las etiquetas que yo le coloqué a las variables. ¿Ya? ¿Quién está haciendo? Alexander, su micrófono, por favor. Ya. Como les decía, tienen ustedes aquí su tabla, que eso ya lo tienen hecho, su gráfico. Ya les expliqué, no es necesario que coloquen aquí la descripción del gráfico porque lo pueden hacer aquí directamente en su tabla. ¿Ya? Aquí al ladito la interpretación de la pregunta es la referencia al gráfico. Este la hacemos con el gráfico. Aquí dice que el 93.33% de los estudiantes opinó estar satisfecho con la planificación del docente. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo sumo estos dos, lo que es satisfacción y sumamente satisfecho. Esos dos me van a dar un 93.33%. Y el resto no está satisfecho. De ahí tenemos la dimensión 2, lo mismo. Se hace la interpretación general en base al gráfico. Aquí tenemos los colorcitos. Y estos dos, 60 y 30, me hacen el 90% de que los estudiantes están satisfechos con el nivel de aprendizaje y el resto no está satisfecho. ¿Ya? Siempre la interpretación es importante porque yo ahí eso es lo que más voy a revisar, sobre todo en el trabajo que tenía que presentar ayer. Aquí está lo del software y la transformación de variables. En la transformación de variables, si ustedes han hecho con dos variables, las colocan las dos variables. Si no han podido hacer transformación de variables, ya esto no ingresa a su reporte final, pero deben colocar aquí transformación de variables y hacer una explicación del por qué no se pudo hacer. ¿Está bien? No es que no van a hacer, sino van a hacer una explicación del por qué no se hizo una transformación de variables en su trabajo. Deben explicarlo. ¿Ya? Y de ahí colocan, Alexander, por favor, su micrófono. ¿Qué está bloqueado aquí? ¿Y quién es? Ya. Luego de que ustedes colocan todas las tablas y sus gráficos, más la transformación de variable, ustedes colocan aquí la hipótesis que se planteó desde un comienzo. ¿Ya? Esta hipótesis ustedes ya la tienen. Y colocan aquí la validación de la hipótesis. Es decir, vamos a hacer una respuesta a la hipótesis en base a nuestro resultado. ¿Cuál es nuestro resultado? Este. En el caso de que no tengamos la transformación de variables, ¿ya? Nosotros vamos a hacer el resultado en base a lo que hemos obtenido de información. Entonces tienen que hacer una hipótesis, una respuesta a la hipótesis sumamente bien discernida, ¿ya? Los que no cuentan con la transformación, porque la transformación es simplemente el resultado de mis variables. Y aquí yo tengo que es del 90%. Y yo en mi hipótesis
coloqué que era de 80. Entonces, la hipótesis recibe evidencia a su favor y es aceptada, pues el porcentaje de satisfacción alcanza el 90% por encima del 80% pronosticado. Simplemente estoy respondiendo a mi hipótesis descriptiva. Luego tienen aquí la correlación de datos. Esto no lo van a hacer porque con ustedes no hemos visto correlación ni regresión ni nada de eso porque no está dentro de su materia, dentro del contenido de la materia, mejor dicho, porque estadística es grande. ¿Ya? Entonces esta correlación de datos esto ustedes no van a hacer. ¿Ya? Hipótesis correlacional tampoco y validación de la hipótesis correlacional tampoco. De ahí se van a las conclusiones. ¿Ven? Las conclusiones no es algo que van a desglosar, simplemente sintetizar su resultado de su trabajo, lo más significativo, ¿ya? De lo que ustedes han podido obtener. Y las recomendaciones, si ustedes necesitan hacer 1 o 2 recomendaciones o hacer una propuesta de algo, aquí lo colocan. Y de ahí ustedes hacen su bibliografía y ahí sería la terminación de su trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quería preguntarle sobre los datos, ¿va a ser igual que la otra tabla o como acá están solamente media, mediana y moda? Esto es un ejemplo. Ustedes aquí van a colocar los datos que ustedes han hecho. Me refiero a lo, digamos, para sacar media, mediana y moda, o vamos a hacer algo que la otra. Ustedes, en las variables, ustedes que han hecho media, han hecho desviación estándar o típica y han hecho kurtosis, ¿no ven? Sí, sí. Eso es lo que ustedes van a colocar aquí, pues, con su interpretación. Lo mismo. Ustedes esto ya lo tienen. No es que van a hacer otra cosa, sino esto es un ejemplo de lo que ustedes tienen que colocar en el reporte. Ustedes la introducción, esto ya lo tienen. El análisis de datos ya lo tienen. Lo único que les falta colocar aquí es la validación de la hipótesis, porque la hipótesis ustedes ya la tienen. ¿Qué más tienen que hacer? Las conclusiones y si tienen recomendaciones, nada más. Y el resumen ejecutivo, que eso va al principio, porque ya lo demás ustedes ya lo tienen que tener. ¿Correcto? Profe, la referencia bibliográfica va a lo último. Sí, va en lo último, pero no le van a poner a usted aquí recomendaciones y lo van a poner abajo. La bibliografía va en una hoja aparte, no va a ir debajo. ¿Ya?